A estas alturas considero que en cierta manera hasta le hacía un bien a la sociedad. Un asesino serial, cuya motivación fue una asesino serial. Un viernes más, la zona rosa de la Ciudad de México se disponía a vivir una madrugada de música y diversión. Sus locales estaban a rebosar de clientela, eminentemente homosexual. Y Ricardo acababa de ligar con Carlos, un hombre moreno, muy atractivo. Varias copas después, la pareja terminó en el apartamento de Carlos, quien empezó a sonsacar información a su ligue sobre su posición económica y familiar. En cuanto obtuvo lo que necesitaba, Carlos golpeó y maniató a Ricardo. Y allí comenzó una terrible tortura que se prolongó 9 días. El objetivo, pedir un rescate y liberar a su víctima. Pero Raúl Marroquín, como en realidad se llamaba el agresor, decidió matar, asfixiar y descuartizar a Ricardo. Este no fue el único crimen perpetrado por el sádico, también conocido como el asesino del arco iris. Un militar cuyo odio acérrimo a los homosexuales le llevó a hacer un bien a la sociedad, según él. De la vida de Raúl Ociel Marroquín Reyes apenas se conocen datos, salvo que nació el 1 de septiembre de 1980 en la ciudad mexicana de Tampico, en el estado de Tamaulipas, y que en enero de 1999 se enlistó en el ejército para estudiar medicina. El joven logró ascender como sargento del 15 Batallón de Infantería de Tampico, pero tras 4 años de servicio le expulsaron al ser condenado a 14 meses de prisión por robo con violencia. Una vez en libertad, en agosto del año 2005, Raúl se mudó a Ciudad de México, donde continuó su carrera criminal como ladrón. Sin embargo, en pocas semanas sus robos se convirtieron en secuestros y estos a su vez en asesinatos. Según los psiquiatras que analizaron su caso, Raúl vio en los raptos una mera actividad lucrativa y en los homicidios la mejor forma de descargar su odio hacia el colectivo LGBT. El criminal tenía un marcado modus operandi: abordar a los hombres homosexuales en bares de la zona rosa de la Ciudad de México, entablar conversación y una vez ganada su confianza, los invitaba a un hotel. El 23 de enero de 2006 fue un año clave para la detención de uno de los asesinos seriales que han conmocionado al país. Raúl Ociel Marroquín, un ex militar dado de baja del ejército mexicano que se volvió asesino serial por represión de su homosexualidad. Una de sus características era la de cosificar a sus víctimas al meterlas en maletas y arrojar sus restos en las inmediaciones de la estación del metro Chabacano. Ahí determinaba si contaban con recursos económicos. Si no los tenían, eran liberados. Los que disponían de recursos económicos eran llevados con engaños a su departamento para someterlos, ultrajarlos y finalmente asesinarlos, explicó Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación, ante los medios de comunicación. Sus cautiverios duraban entre 5 y 7 días en el departamento que se usaba como casa de seguridad, donde además los torturaba para posteriormente ahorcarlos con una soga hasta privarlos de su vida, comentó García Luna. Para tener éxito en el plan de secuestro, Raúl Marroquín tuvo la colaboración de un cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, que le ayudaba a contactar con la familia de la víctima y se encargaba de cobrar el rescate. El montante total que obtuvieron por los 6 secuestros y los 4 asesinatos rondó los 120,000 pesos mexicanos, unos 5,700 euros. Una vez con el botín en su poder, el sádico, apodo que se ganó por sus súplicos aberrantes, asfixiaba lentamente a sus víctimas con una bolsa de plástico o con una cuerda. Posteriormente las desmembraba y metía en maletas, que después abandonaba en plena calle. Elegir a hombres homosexuales, según reconoció el propio asesino una vez capturado, era una cuestión de comodidad. Es decir, eran víctimas más fáciles de atrapar y enganchar, porque eran ellas las que se le acercaban. Me presentaba como Carlos, no los escogía. Ellos solo se presentaban, declaró el asesino. Simplemente los preferí por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos, pues solo fui a los lugares que frecuentaban.
y ellos solos me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Sin embargo, Raúl mentía. La utilización de bridas de plástico para sujetar las manos y pies de sus víctimas, además de la colocación de un cinto negro en sus cuellos, indicaba que el móvil era la homofobia, entre otras cosas. Porque a algunas víctimas les arrancó la piel de la frente con una navaja y hasta llegó a grabarles un símbolo satánico, como el pentagrama invertido. Mi segunda víctima, a esta persona la contacté en un antro de la zona rosa. Lo invité a mi departamento, en donde con ayuda de Juan Enrique Madrid Manuel lo sometí, quedando secuestrado. Contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50,000 pesos, el cual hicieron los pagos a través de tarjetas bancarias. Cobramos y tardó aproximadamente una semana con nosotros en el departamento esta persona. Posteriormente decidimos ejecutarlo y lo asfixiamos, lo ahorcamos con una cuerda. Lo sacamos del departamento en una maleta y nos deshicimos del cuerpo, abandonándolo en un paso a desnivel en Calzada de Tlalpan por la estación de metro Chabacán. Que utilizaba para despistar a los investigadores. De las 4 víctimas mortales hubo uno al que marqué con heridas cortantes en la frente, con una figura de una estrella a modo de pentagrama, que es una figura que se utiliza en ritos satánicos con la intención de confundir a los investigadores. Conforme a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en ese entonces, los crímenes perpetrados en la zona rosa se catalogaron como crímenes de odio por homofobia. Así lo ratificaron los perfiladores de la policía cuando trazaron el perfil criminal del sospechoso, persona con características homoeróticas, que aún no siendo homosexual tenía especial odio y aversión hacia los homosexuales, además de falta de empatía, culpa o remordimiento alguno. De ahí la considerable violencia empleada en cada crimen. En este perfil, los expertos también identificaron en Raúl un trastorno de personalidad narcisista que le hacía verse como una especie de ángel exterminador, con un deficiente desarrollo psicosexual e inmadurez psicoafectiva. Por eso el militar mantenía una relación de dependencia emocional con su amigo, pese a no mantener contacto físico alguno con él. La carrera criminal del asesino del arco iris fue corta. Esta empezó el 21 de octubre del año 2005, hasta su aprehensión el 22 de diciembre del 2005. Pero a su paso dejó 4 cadáveres y 2 sobrevivientes con graves secuelas psicológicas. El primero fue Juan Carlos Alfaro Alba, que tras una semana de cautiverio y vejaciones quedó en libertad. Su familia consiguió pagar el rescate. No corrió la misma suerte que Jonathan Razo Ayala, un estudiante de 20 años, cuyo masacrado cuerpo fue abandonado cerca de una estación de metro. Después llegaron los asesinatos de Ricardo López Hernández, cautivo durante 9 días, y los de Armando Rivas Pérez y Víctor Ángel Iván Valderas, de 25 años, raptados el mismo día a distintas horas y asesinados con 7 días de diferencia por apenas 800 euros. Y por último, el rapto de José Ricardo Galindo Valdés, al que el sádico liberó tras amenazarlo de muerte. El 30 de noviembre del año 2005, la desaparición de Ricardo López Hernández, un trabajador de una cadena de televisión mexicana, puso en el disparadero a la policía, que comenzó a investigar de inmediato. El hallazgo de su cadáver violentado, descuartizado y metido en una maleta días más tarde llevó a las autoridades a vincular este asesinato con uno anterior, el del estudiante Jonathan Razo Ayala. Concluyeron que un peligroso asesino andaba suelto en la Ciudad de México. Sin embargo, tuvieron que morir 2 jóvenes más para que la policía lograse capturar al responsable de tales atrocidades. La detención de Raúl Marroquín se produjo el 23 de enero del año 2006, y durante la misma los agentes le incautaron tarjetas bancarias y documentos de identidad de las víctimas, que conservaba a modo de trofeos, y un teléfono móvil propiedad de una de ellas. Durante su declaración en la comisaría, el asesino del arco iris se jactó de sus acciones con un "hasta le hizo un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se malee la infancia. Una de mis víctimas era portadora del VIH.
y de cierta manera evité la propagación del virus. Me deshice de homosexuales que de alguna manera afectaban a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando. Voy por la calle y me chiflan, me hablan. Estas fueron sus primeras palabras de Raúl, después de ser aprehendido. Ya durante el juicio, el sádico siguió dando muestras de su falta de empatía y arrepentimiento, además de alardear de sus motivaciones narcisistas. De tener la oportunidad, lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores, declaró el sádico. Nunca he pensado en esas víctimas y sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales, no había traumas, tuve una niñez normal. Nunca me violaron ni me golpearon, confesó sin miramiento alguno. Pese a la presencia en la sala de los familiares de sus víctimas, el 4 de septiembre del año 2008, el tribunal condenó a Raúl Marroquín a 280 años de prisión por 4 asesinatos, aunque se sospecha que pudieran ser más. En cuanto a su cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, jamás fue arrestado, ya que huyó tras la detención y custodia policial y judicial del militar. Desde entonces, Madrid Manuel se encuentra en la lista de los fugitivos más buscados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Por su parte, el sádico permanece en la penitenciaría del Distrito Federal, en la colonia Santa Marta Catitla, de donde presumiblemente no saldrá nunca. Allí su única preocupación constante es el sufrimiento causado por las acciones a su propia familia. Porque como dijo bien claro el psicópata ante los medios, no me arrepiento de lo que hice.